Hola, ¿qué tal? Estamos con este nuevo video, ya el quinto video sobre el quinto capítulo de este libro de Ética de Nicómaco para escudriñar lo que significa la deontología, la ética, ¿no?, en la policía. Y profesor Elías Velázquez, ya saben, servidor y amigo en el estudio de estos temas. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre este capítulo que se titula La imperfección inevitable de la indagación de la felicidad, o de esta indagación de la felicidad que el señor Aristóteles está tratando en su obra. Aquí hay que notar algunos temas importantes, como que el tiempo en una relación más certera del estudio de las cosas es lo que nos permite contemplar objetivamente el camino que llevamos. No debe exigirse en todas las cosas una precisión igual en todos los momentos, y obviamente pues la importancia de los principios de comportamiento que infieren en el desarrollo. Entonces, así debemos recordar, señoras y señores, que en cuestión de la eficiencia, cada actividad que el hombre realiza busca un bien muy particular, y no podemos decir que ese bien que se persigue baste para todas las ciencias o para todos los actos. Es algo similar como pasa en la policía, ¿no? Que la policía es un órgano de la administración pública y tiene ciertos principios, ciertas causas, y se dirige hacia algo. Pero es un error decir que a la policía se le debe descargar toda la esencia del significado de la seguridad pública. Y hay quien ha dicho esto, ojo, analizando estas palabras del autor, fíjense que hay personas que han comentado, es que la policía es la encargada del orden público. Pero si nos vamos a la naturaleza de la policía y a la propia naturaleza del orden público, el orden público es es una función de todo el gobierno, de muchas instituciones, donde importa prevenir, investigar, perseguir delitos, así como sancionar las infracciones administrativas. Y la policía preventiva hace ciertas cosas, la policía de investigación hace otras cosas en sus operativos, en sus mandamientos, en su propia naturaleza, y no podemos decir que cada una es responsable de la seguridad pública. Son responsables, sí, en cuanto a la propia naturaleza de sus actividades, pero no de toda la seguridad pública. Sería un error, porque un policía no es ministerio público y juez y oficial conciliador a la misma vez, ¿no? Además, ya con esta figura del juez cívico que se está cocinando en el gobierno mexicano, entonces tendrá otras actividades también. Entonces, ojo con esta cuestión, porque no podemos descansar lo que hablamos de felicidad o lo que hablamos de la eficiencia de una institución, y que todo el espectro que infiere esa naturaleza sea propio de un órgano, cuando existen varios órganos que a cada uno le toca hacer su parte, ¿no? Aunque la policía, como hemos estudiado y de acuerdo al temario que vamos viendo, se trata de un ente, de un ser social puramente, no todo el orden público le corresponde. Hay cosas que le tocan y hay cosas que son parte
de otras instituciones, como la educación, como la salud pública, como, por ejemplo, ahorita que estamos en lo del coronavirus, o sea, la policía no puede estar en todas partes para evitar que las personas hagan desmanes o que no se cuiden, ¿no? La policía estará para hacer ciertas cosas en las vías públicas, perdón, en la vía pública, pero no es la responsable sería inequívoco decir que esta pandemia es culpa de solo la policía o del sector salud. Hay muchas otras, incluye la cultura, los hábitos, la necesidad, el trabajo, etcétera, ¿no? Debemos ser conscientes también que el individuo que pertenece a una institución, en este caso la policía, debe hacer propios los fines de esa institución. Y aquí entra la ética, ¿no? Recuerden, por favor, que hablando en estos temas, la ética y la moral, ambas estudian el bien. La moral por parte del exterior del individuo, que le dicen, oye, tienes que hacer esto, esto es lo correcto, esto es bueno, esto beneficia. En cambio, la ética parte del interior del individuo, la reflexión que tiene que hacer ese individuo para hacer las cosas. Entonces, ojo, porque muchos policías, es que yo solo cumplo con mi deber, es que yo solo estoy cumpliendo con la orden, ¿no? Y esto es muy repetitivo, esto es muy común, es que yo solo cumplo órdenes. Y muchas veces no existe ese espacio, ese tiempo para decir si esas órdenes se acoplan al principio de la institución o van acordes con el camino del orden público y la finalidad de esa institución. Yo solo cumplo con órdenes, pero oye, tus órdenes están mal. Sí, pero yo solo cumplo con órdenes, a mí me vale gorro, yo finalmente pues cumplo. Cuidado, debemos tener, y más en esta asignatura, debemos tener la capacidad de diferenciar de dónde vienen estas órdenes. Tenemos que ser conscientes de ello y hacer propia la intención de la institución, como representantes de esa institución, de la institución policial, obviamente en el estudio del bien. Y de esto se trata este capítulo, de que el policía tiene que hacer conciencia de que pertenece a una institución que hace el bien, no lo contrario. Acordémonos, por favor, que existen ciertos principios que debemos tener siempre en mente. Por un lado están los principios, aquí están. Y por otro lado, existen también estas acciones, estos comportamientos inadecuados, y ambas, tanto principios como el comportamiento inadecuado, se pueden adquirir de diferentes formas. Hablo en la cuestión principios como estas formas de comportamiento, No me estoy remontando para aquel que diga, oye, profesor, entonces tenemos que estudiar el principio histórico y de dónde surgió. No, eso a veces resulta hasta tedioso, resulta hasta un tanto, pues hasta fastidioso en algunos casos, ¿no? Porque entonces, a ver, señores, vamos a estudiar la policía en Francia en 1800, la policía en la Edad Media. Fíjense que la policía... Y el policía, cuando está en clase, cuando está en esta situación, él ya quiere la esencia de su trabajo. A mí explícame lo que yo tengo que hacer. No estoy diciendo que no sirva el estudio de los antecedentes, pero en otra asignatura, en esta asignatura nos interesa el principio como forma de comportamiento, como esta reflexión, no como el origen, el antecedente histórico. Y bien, esto nos lleva a un verdadero estudio de la esencia de la naturaleza de lo policial.
También les decía, existen diferentes formas de actuar y existen los principios que se van adquiriendo. Las dos cosas, formas de actuación y principios que se van adquiriendo a través de la estadía en la institución policial, ¿no? Desafortunadamente, digo desafortunadamente, porque no es el camino adecuado, cuando alguien alguien madura como policía, pero su comportamiento fue moldeado por acciones, por comportamientos que se han venido haciendo así, no sé por qué, pero así se ha venido haciendo, sin reflexionar el motivo por qué algo se hizo así. Alguien de repente dijo, bueno, vamos a definir que el corte de cabello sea de esta manera. ¿Por qué? No lo sé, pero así. Entonces, alguien lo siguió, al cabo del tiempo ya se volvió una obligación, pero no sabemos el motivo por qué. Lo mismo pasa en operativos, ¿no? Muchas acciones no sabemos ni por qué se hacen. Entonces, tenemos que ser conscientes de dónde se originan los comportamientos que estamos realizando, porque hay un efecto, habrá un efecto, y ese efecto, esas consecuencias, muchas veces no somos conscientes de por qué pasó. Ya hasta que sucedió hicimos una reflexión, pero entonces ya eso no tiene que ver con la ética, sino más bien como una especie de recolección de pensamientos, un análisis de los acontecimientos, un resumen. Y además, aunque eso nos pudiera llevar a cierto conocimiento, pero no es el camino de la ética. Estos diferentes caminos podemos hablar que son la inducción, cuando alguien empieza a razonar por qué de las cosas desde sus pequeños principios, de sus pequeños orígenes, y va creciendo, esto se hace por esto nos lleva a aquello. Como cuando hablamos en una institución, en la policía, por ejemplo, la tropa, luego el jefe de turno, luego el jefe de servicios, luego el jefe de región, luego el subdirector, y así hasta llegar al estudio de todos estos organismos que componen a la institución. También hay comportamientos que se adquieren porque alguien es sensible, por esta sensibilidad del razonamiento, del entendimiento, donde alguien bien puede definir ciertos comportamientos y entonces los transmite, pero ya conscientemente, o los hace propios. También están los hábitos. Hay cosas que ya llevamos haciéndolas repetitivamente, y se convierte en hábito. Muchos de los actos en la policía se realizan por imitación. Y a veces no tanto porque se transmitan en un curso de formación o en una asignatura, sino porque así se vive, así es la policía. Incluso hay quien se ha aventado a decir, y también esto ya se forma un hábito, a decir, es que esto es teoría, la práctica está ahí en la calle. Cuando ambas cosas tienen que ir enlazadas, no son cosas distintas, no son mundos diferentes. Tenemos que reflexionar que una cosa lleva a la otra. La naturaleza de la institución, de los actos, tiene que ser reducida con sus consecuencias, estar consciente de lo que estamos haciendo. Esto es como en un tema de investigación. No sé, para aquellos que llevan metodología o que ya llevan metodología, es como cuando, no sé si alguien les ha dicho, es que cuando ya tienes el tema de investigación, ya tienes el 50% de la tesis. Y es cierto, porque cuando ya tienes un problema al cual le quieres dar una solución, tú ya en tu mente tienes el camino que vas a seguir para realizar esa investigación de lo que quieres descubrir, de lo que vas a proponer. Pero cuando no tienes la idea de lo que vas a investigar o a desarrollar en tu trabajo, es cuando vienen las complicaciones, porque andas dando tumbos de aquí para allá y no sabes qué es lo que estás haciendo, y entonces empiezas a recopilar información a lo
a lo pues mal, ¿no? Eso es un camino adecuado. Tiene que haber una conciencia de lo que hago, de lo que pretendo y el camino, ya una meta hacia dónde quiero llegar. Y de ser posible hay que ponerle tiempo y forma. Esto es muy importante. Basta con saber la naturaleza de la institución, lo que queremos conseguir, que se acople a principios éticos, y esto nos va a ayudar automáticamente para tomar decisiones en nuestra vida que parecen complicadas, pero que en la mayoría no lo son. Existen, por ejemplo, de los dos lados, tanto de una manera que podemos decir que uno realiza acciones por imitación o conscientemente, tanto de principios de la seguridad pública como actos deshonestos. Por ejemplo, hablamos de los principios de la seguridad pública: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos. Hablemos de la legalidad, por ejemplo. La legalidad, sabemos que tiene que ver con el cumplimiento de lo que está marcado del supuesto jurídico. La policía no puede hacer más que solo lo que está en sus leyes, en los reglamentos que le son propios, ¿no? Entonces, legalidad lo podemos decir como fundar y motivar tus actos. Si no está en la ley, no tiene fundamento. Si no está fundamentado, pues obviamente no lo puedes realizar. Desgraciadamente, del acto deshonesto hay muchas personas que, aunque sabiendo que no lo pueden hacer en la ley, lo hacen. Pero debemos estar conscientes y hacer solo lo que está en el para ello lleva estudio. La policía, a pesar de que alguien y en muchas propuestas de gobiernos municipales, estatales o federal vengan y te vamos a pagar tanto dinero, métete a la policía, sin que el fulano sepa a qué se está metiendo, ya desde ahí no tiene conciencia de que tiene que estudiar muchos ordenamientos jurídicos. El otro principio, el de objetividad. Debemos ser claros de cuáles son, cuál es la naturaleza de la institución policial, a qué está dedicada. Y de ahí surge por consecuencia lógica lo que puedo o no puedo hacer, ya hasta por un razonamiento propio. El problema es la contra de este principio de objetividad, que es el prejuicio. Y es que si hago esto me va a pasar lo otro, mejor me voy por este caminito. Nos puede llevar a un efecto negativo. Entonces, debemos ser objetivos. Otro, la eficiencia. Los mejores resultados con los elementos que se tengan a la mano. Por el lado negativo de la eficiencia, pues está la ineficiencia. Consciente o inconscientemente, porque alguien puede ser ineficiente por desconocimiento, porque no estudió, porque obviamente no tiene conocimiento de sus atribuciones, y entonces viene por consecuencia un acto ineficiente. También está el profesionalismo, que yo lo resumo como esta cuestión de ponerse la camiseta. Ser profesional no es ser profesionista, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Ser profesional tiene que ver con la aceptación de lo que se hace, con estar consciente y tranquilo de que de mi actividad, es más, hasta sentir orgullo. Y hay muchas personas a quienes les da pena decir que son policías. Y no entiendo por qué, es una actividad muy noble. Arriesgar la vida por un desconocido o realizar actos que me permiten que el actor de delito sea castigado o sea llevado a la justicia. ¿Eso qué de malo puede tener? Al contrario, es cuestión de orgullo, de dignidad, de una dignificación como humano incluso. Pero hay quienes les da penita. Eso no es ser profesional. La honradez, ser honrado. Es decir, de dos caminos posibles. Uno,
que va con el vicio, con el engaño, elegir el que es el correcto, el adecuado. Ser conscientes, esa voz que todos tenemos que nos indica que esto está mal o que esto está bien y hacerle caso a la que está bien, ¿no? Muchas veces ejemplificado con el diablito, ¿no? Y el angelito en el otro lado. Al cual decimos, ¿quién era el diablito? Es más emocionante, no. Aunque suene un poco trillado y cursi, sabemos. A ver, ¿qué le recomendarías a tu hijo? Ustedes piensen, ¿qué le recomendarías a tu hijo? ¿Que le haga caso al diablito o que le haga caso al angelito? Reflexiones, no fuera de broma, ¿no? ¿Qué le recomiendas? ¿Que le haga caso a lo que es correcto o a lo que es incorrecto? Y todos tenemos esa vocecita, la conciencia de lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Hacerle caso, fortalecernos en eso. Recuerden, esto también es como un músculo, ¿eh? Lo ejercitas y se fortalece. Lo debilitas, se muere. Cuando nos fortalecemos en los principios éticos, en los principios de honradez, cuando sabemos lo que tenemos que hacer, los principios, cuando tenemos la conciencia de que es nuestro trabajo, entonces lo haces con gusto y no te pesa. Lo contrario nos lleva a un pesar, ay, otra vez tengo que, es que me están andando, y entonces viene, ¿cómo hago que este cumpla con su trabajo? Pues lo amenazo, te voy a quitar el trabajo. Eso es lo que nos está enseñando este capítulo. Y también viene el respeto a los derechos humanos, ¿no? Los principios de la seguridad pública, ahí están. Respetar los derechos humanos, ustedes ya han tenido muchos cursos sobre derechos humanos, y de aquí nada más como recordatorio, ¿qué es la dignidad? ¿No? La dignidad, señoras y señores, es la capacidad que tienen las personas, que tenemos las personas, para explotar nuestras potencialidades. Así de fácil. Entonces, si alguien quiere dedicarse a algo, pues puede hacerlo. Si alguien quiere creer en esa cosa, puede hacerlo, en un dios o en otro. Si alguien o no quiere creer en ese dios, adelante, es parte de su dignidad. Es el libre albedrío que tenemos. Entonces, estos son parte de los principios que tenemos que seguir, ser conscientes de que estamos en una institución policial, sus principios, sus normas, sus reglas, y entonces hacerlas propias. Y automáticamente no te va a costar trabajo. De esto nos habla este capítulo. No se puede ser perfecto en todo, lo sabemos, el mismo título lo dice, imperfección inevitable de la indagación de la felicidad, ¿no? Porque no se puede hacer, no podemos estar bien en todos lados. Siempre tendrá que haber una piedrita ahí en los frijoles, pero con pese a todo ello, es una piedrita, no es todo el plato. Bien, señores, esto tenemos que reflexionarlo. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.